Bienvenidos amigos de Extremadura Fire. Alguna vez lo he dicho, pues esta persona que traigo, que estoy entrevistando, es súper interesante. Nunca pensé que iba a hacer esta entrevista, pero yo creo que esta, y me daréis la razón, es quizá la entrevista que más estaba esperando o que más importante, y a muchos de vosotros más os va a gustar, ¿no? Tengo que reconocer que en 2014, que fue las segundas lecciones aprendidas de aquí en Córdoba, que pude venir, estaba leyendo, como te comenté antes, estaba leyendo el programa y estoy viendo nombres. Sí, pues este me suena, lo que sé, este no lo conozco de nada, y veo Ricardo Vélez, digo, perdóname por lo que voy a decir, digo, hostia, que está vivo. Lo juro. Que dije, hostia. Le dura un poco más. y me puse a mirar a todos lados, digo, a ver si le veo, porque yo en algún vídeo sí te la he visto, de Icona o de... Y bueno, pues me presenté en su día y luego pues nació la idea de decir, oye, a este hombre tengo que entrevistarlo. Tengo que tener la oportunidad. Así es que, pues, con todos vosotros, hoy a Ricardo Vélez. Muy bien. Gracias por echar un ratito aquí conmigo. Muy bien, lo que tú quieras. Y me gustaría preguntarte, como a todos, pero la verdad que para ti es bastante más interesante, ¿cómo comenzaste en incendios? Pues porque sí. Yo entonces estamos hablando del año... Bueno, en el año 67, 1967, yo entonces era un ingeniero jovencito, recién entrado. Ese año entré en la administración, entonces era la Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial, es como se llamaba, en el Ministerio de Agricultura, que se llamaba solo Agricultura, sin todos esos añadidos que tiene ahora. Me llamó Manolo Pras, que en paz descanse, que entonces era secretario general de esa dirección general, había sido profesor mío de Derecho y de Economía Forestal en la Escuela de Ingenieros de Montes, y me dijo que había una plaza que acaban de crear en lo que entonces se llamaba Servicio de Defensa de los Montes contra los Incendios, que se había creado pues unos pocos años antes, y que quería que fuera allí porque querían un ingeniero joven que tuviese ganas. No me dijo que no supiera nada, porque efectivamente yo no sabía nada, pero que bueno, pues que fuera allí a ver qué pasaba. Y bueno, pues sí, allí había otros 4 ingenieros, algunos muy veteranos, pero presupuesto apenas había. Pero lo que sí había entonces en aquella dirección general era un trabajo que era la preparación de una ley de incendios forestales. Teníamos la ley de montes que se había aprobado en el año 57, que tenía un capítulo de incendios, pero se ve que se había visto que era insuficiente, dado el peligro o cómo estaba creciendo el peligro de incendios, el daño que el fuego estaba haciendo a las repoblaciones forestales, sobre todo en el norte de España. Y entonces se estaba preparando una ley de incendios forestales en la que se tenía como objetivo crear un seguro de incendios. Bueno, pues en la ley se preveía, y en la mitad de la ley, cuando se aprobó en el año 68, era para crear ese seguro. Una de las cosas que era imprescindible para poder crear un seguro era disponer de datos de incendios forestales. Los datos que había hasta ese momento eran, bueno, unas cuantas hojas escritas a mano, con 4 datos, era absolutamente insuficiente. Y lo primero que me encargaron a mí fue, bueno, pues ocuparme de esa creación de la base de datos, enterarme de qué procedimientos había para procesar los datos cuando pudieran venir información de todas las provincias. En aquella época la administración era central, o sea, todo vendría desde las 50 provincias. En aquel momento se había iniciado, pues un par de años antes creo, el Inventario Forestal Nacional,
y para ese inventario forestal nacional se había comprado el primer ordenador electrónico del Ministerio de Agricultura. ¿Estamos hablando de los años? El año 1968, te estoy diciendo. Ese ordenador ocupaba un espacio inmenso en lo que es actualmente Linía, en Puerta-Hierro de Madrid, porque era un maquinón impresionante, que además había que tenerlo con aire acondicionado. Nadie tenía aire acondicionado, ni siquiera el ministro. Los ordenadores, había que tener un montón de chicas perforando fichas, y entonces se vio que nosotros lo podríamos utilizar para acumular los datos de incendios forestales. Una de las cosas que me pidieron es que estudiara el desarrollo de una metodología para valoración de los daños. También con compañeros veteranos entonces del Instituto Forestal de Investigaciones, pues preparamos unas fórmulas basadas en las que aparecen en los libros de ordenación para la valoración de los daños. Y entonces pues me encargaron con eso que hiciera unos recorridos por las distintas provincias para, con los compañeros de provincias, diseñar el parte de incendios y ver la manera de aplicar eso a la valoración de los daños, con el objetivo del seguro, claro. Lo primero que nos encontramos es que las fórmulas eran exponenciales y tenías que elevar la tasa de interés 1,04 a lo mejor a 80 años del turno de la masa, cosa que no se podía hacer con las maquinitas de calcular que tenían entonces, que se daba así una palanca y giraban así. En fin, todas estas cosas curiosas para la gente de hoy. Que no se nos olvide dónde venimos. Eso es la prehistoria, pero es una prehistoria que yo la he vivido. Y entonces lo que pasa es que gracias a ese enorme ordenador, que era un IBM 360, lo que hicimos fue tabular las fórmulas para que se pudieran manejar mediante multiplicaciones, y entonces las maquinitas esas que tenían en los distritos forestales pues se pudieran manejar. Y ese fue mi principio. Sí recuerdo algo que justamente para esos recorridos por las provincias me dijo entonces el que era director general, Paco Ortuño, que también paz descanse, me dijo: mira, los que estamos aquí en estos servicios tenemos que estar trabajando para las provincias, no las provincias para nosotros. Es decir, la administración forestal nunca ha sido una administración centralista, sino todo lo contrario, ¿eh? Es decir, siempre se ha trabajado para apoyar a los servicios de las provincias y conseguir entre todos pues una mejor gestión de los montes. Así que, bueno, pues eso es principio. Y luego ya empezó el asunto a rodar, se aprobó esa ley de incendios forestales, empezó a crecer un poquito el presupuesto, se comprobó que hacía falta más medios, que solo con las cuadrillas de trabajos de los que estaban haciendo las repoblaciones era insuficiente, que había que empezar a formar ese personal. Incluso pues ya en el año 69 hubo la oportunidad de alquilar el primer avión anfibio que vino a Europa. Se alquiló a la compañía Canadair, al fabricante canadiense. Era un avión que ellos traían para entregárselo al gobierno francés, que lo había comprado, pero estuvo aquí 2 meses alquilado para ver si aquello se podía emplear para los incendios, porque nadie sabía nada de aviación y de incendios. Eso era una cosa inédita en Europa y aquí en España desde luego. Y ese año 69, bueno, pues lo puedo decir, fue un fracaso total. Primera vez nunca fueron buenas. Y te digo porque fue un fracaso, porque como pasa tantas veces, los seres humanos somos iguales en todos lados. Los canadienses que llegaban con el avión,
que eran los pilotos y algunos técnicos canadienses que llegaban con ese primer avión alquilado, pues llegaron diciendo que con ese avión los problemas de incendios forestales en España ya estaban resueltos. La solución final, la definitiva. Entonces, entonces se decidió que ese avión, bueno, pues hacer las pruebas instalándolo en Santiago de Compostela, en el aeropuerto de Santiago de Compostela, porque ya entonces... Galicia ya estaba dando guerra. Ya donde más incendios había era en Galicia. Y, bueno, pues los canadienses se quedaron asombradísimos de que aquí, de repente, hubiera 100 incendios al día, allí mismo, pero pegados a ellos, ¿no? Porque ellos en Canadá sí tenían unos incendios gigantes, pero no tenían tantos a la vez, y no, porque no sabían ya a dónde ir. Tenían uno enorme, pero era... Claro, y resulta que un día de ese verano el avión fue a cargar agua a una de las rías y un palo que había en el agua saltó, no digas más. Le rompió una pala de una hélice y, bueno, con el otro motor pues volvieron a la base, al aeropuerto, pero ellos no habían traído repuestos y la pala, para reparar la hélice, la tuvieron que pedir a Canadá. Tardó más de una semana en llegar aquí y en esa semana hubo cientos de incendios allí alrededor. Por eso digo que el asunto fue un fracaso. De todas maneras, sí se observó que realmente podía ser un apoyo interesante. Y entonces al año siguiente, O sea, ¿fue primero el Canadair antes que los Dromader? Sí, muchísimo antes, claro. Los Dromader hasta los años 80 no vinieron. Sí, pero hay unas imágenes, me parece que eran unos biplanos, puede ser sí, también. Pero ese no era Dromader. Ese se llamaba Boeing Stearman, eran unas avionetillas que se empleaban para fumigación y se tuvieron, aquel primer verano, pues también se tuvieron alquiladas para ver cómo funcionaban. Eran muy pequeñas porque llevaban como unos 600 litros, era muy poquita cosa, ¿no? Entonces, como te digo, el año siguiente, el año 70, se dijo, bueno, vamos a probar otro avión, porque aquellos fueron años en los que no solo empezábamos nosotros con cosas nuevas, empezaban en más sitios, ¿eh? Es decir, en Norteamérica llevaban usando aviones para el tema de incendios tiempo, pero aviones en general muy viejos, restos de la Segunda Guerra Mundial, sí. Y un avión específico para incendios, pues se estaba desarrollando en aquellos momentos. O sea, que el Canadair, que vino pasó por nosotros y luego fue a Francia, pues fue el primero en Europa. Pero es que en Canadá, pues debían de tener 2 o 3 el gobierno canadiense también recién comprados, o sea que estaba aquello muy reciente. Y eso perdona que te corte, sí. Eso es muy interesante porque es historia de incendios, pero a mí me gusta conocer más cómo ha sido tu vivencia personal, ¿no? Bueno. Es decir, cómo has dicho tú, o te has dicho a ti mismo, esto me gusta, por aquí puedo ayudar a la gente, aquí creo que puedo hacer carrera, porque imagino que me estás hablando, tus primeros pasos en ingeniería tendrías 20 y pocos años, 25, claro, sí, máximo. Sí, andaba ya con 26, 27, ya no me acuerdo, más o menos, sí. Bueno, pues sí, hombre, yo la verdad es que prácticamente entré ahí sin haber hecho nada más, ¿eh? Ya había estado destinado algunos meses en Canarias. La verdad, no me apetecía quedarme a vivir en Canarias, en realidad pude volver a la península. Y como esto fue que me engancharon para llevarme ahí, pues que bueno, pues he llegado aquí, pues a ver qué pasa. Y la verdad es que el tema de incendios es que engancha desde el primer momento. Porque, ¿os dais cuenta que todo el mundo dice lo mismo? Por algo claro, será. Claro, es que el tema de incendios tiene una ventaja respecto de las otras actividades forestales, y es que es de acción inmediata. La mayor parte de los trabajos forestales son a largo plazo. Sí. Entonces te puedes aburrir ordenando un monte, porque tú has hecho todos los trabajos de ordenación, has hecho un libraco así, te pones a aplicarlo y pasan los años, y hasta que ves que aquello ha crecido, que aquello está dando madera, que aquello vale la pena, pues o la gestión
Vamos, yo no estoy despreciando eso para nada, pero evidentemente en el tema de incendios, que tú estás haciendo algo y sabes que ese mismo año ya tiene que funcionar y tiene que dar resultado. Y ves si funciona o no funciona en absoluto. Hombre, pues es algo muy vivo, algo muy vivo. Y trabajas además con mucha gente, muchos compañeros, gente de distintas profesiones. Luego es un tema en el cual pues ha habido unos desarrollos a lo largo de, digamos, de los 50 últimos años, desarrollos de conocimiento muy intensos, mucha gente estudiando sobre el tema en distintos países, se ha podido intercambiar mucha información, es decir, como digo, es una actividad muy viva, desgraciadamente tan viva como el propio incendio, y además de vez en cuando te salen las cosas, de vez en cuando ¿Tienes alguna victoria? Yo siempre he dicho, esto es como las buenas películas, que siempre tienen buen fin y se casan y eso, ¿no? Pues lo mismo, los incendios, todos los incendios se apagan. Pasa lo que pasa, todos se apagan. De manera que al final sea más o menos malo el asunto, pero funciona. Los incendios, que por muy complicado que lo veamos y traumático que sea, tienen fecha de caducidad, que se acaban extinguiendo, vamos. Bien, sí, pues precisamente es una de las cosas que vas viendo a lo largo de una vida profesional. Uno de mis primeros jefes, una vez pues yo le oí decir que una de las maneras de tener éxito profesional era la especialización. Y yo, al encontrarme en este camino de los incendios de modo inesperado y ya desde el principio estar en un proceso de creación de cosas nuevas, de desarrollar un servicio nuevo frente a un problema forestal que se veía tan grave, bueno, pues dije, pues este se ve que debe ser mi camino, así que vamos a seguir adelante. Y tuve la suerte, efectivamente, pues de tener a mi alrededor ingenieros mayores que yo, de conocer muchos compañeros en distintas provincias, con distintos enfoques, y empezar a aprender cosas enseguida. Uno de los temas, claro, que era novedoso era crear la base de datos, que había que esperar mucho tiempo hasta que tuviéramos un número grande de información, pero que había que irlo haciendo y manteniéndolo. Yo empecé a aprender también los principios de informática, que entonces eran todo muy rudimentario, pero con la gente que llevaba este asunto en el inventario forestal. Empecé con el tema de medios aéreos, porque aquello se inició justamente cuando yo llegaba, después de experimentar el primer Canadair. Experimentamos otro avión que se llamaba el Twin Otter, también lo llevamos a Galicia. Yo me pasé un verano allí con el avión y yendo a distintos incendios para apoyar a los servicios que tenían en Galicia. Como muchas veces se piensa que es que ahora todo está mucho peor. Bueno, en el año 1970, que probamos ese avión en la provincia de Pontevedra, que es una de las más pequeñas de España, se produjeron tantos incendios como en las otras 49 provincias españolas. O sea que ya entonces... ¿Les quedó algo por quemar? Bueno, oye, algo se salvaría. Se ven muchas cumbres, las montañas ahí no son muy altas, pero las cumbres rocosas completamente perdidas vienen de aquellos años. O sea que los fuegos llegaban arriba ya a la parte que la regeneración o es imposible o es muy difícil. Entonces, como te digo, pues el trabajo empezó a ser pues muy interesante, porque íbamos creando cosas nuevas. Teníamos que estudiarnos algunos conceptos, digamos, teóricos, para luego transferírselos en unos primeros cursillos de formación al personal de las, entonces se llamaban cuadrillas, porque eran pequeñas, en realidad eran los obreros que se tenían en las provincias para los trabajos en el monte, convertirlas en primeras cuadrillas de incendios forestales, empezar a ver qué equipamiento
se les ponía, que en aquella época pues se iba en alpargatas y con boina, eso era lo que había. Ah, el jornal. Y el jornal, bueno, claro, como los americanos empezaron a mandarnos información, porque claro, en Estados Unidos el tema de incendios forestales es también absolutamente prioritario desde hace 2 siglos, y entonces ellos sabían muchas cosas a su estilo, pero nosotros empezamos a ver que la gente allí iba a los incendios con un casco metálico, y que llevaban pues una ropa que pronto supimos que se empezaba a hacer de fibras como las que llevaban los militares para ir a la guerra de Vietnam, de fibras no inflamables. Pues vamos a hacerlo nosotros lo mismo. Ya que disponen la tecnología, claro, de todas maneras también te digo que la gente no quería ponerse el casco, prefería llevar la boina. Bueno, pero eso no es nuevo. Entonces no lo quería. Ahora como no le des el casco a uno de tus brigadistas, estás apañado. O sea, afortunadamente cambió la cultura de todo el mundo a una cultura de más seguridad para mayor eficiencia. Bueno, pues todo eso, claro, forma parte de tu vida, porque tú vas viendo cómo las cosas evolucionan para mejor, para hacer las cosas más eficientes, para que la gente pueda hacer su trabajo mejor, con más seguridad, y todo eso, pues claro, te va enganchando. El tema de incendios tiene además una ventaja, desde el punto de vista que eso, que es un trabajo que, como hemos dicho, vivo, de manera que continuamente aparecen cosas nuevas. Así pues fuimos incrementando el número de medios aéreos, al principio con muy poquito, porque tampoco teníamos mucho dinero, pero esos presupuestos fueron creciendo. O sea, por parte de la dirección, por parte del ministerio, se vio que esto requería fortalecimiento y empezamos a poder diversificar, empezaron a aparecer aviones que traían empresas para fumigar, pero que eran más grandes, tenían capacidades mayores. Pues yo recuerdo el que se llamaba Thrush Commander, que tenía 1.500 litros, eso ya para completar, porque también en el año 1971 se compraron los 2 primeros Canadair, que ya por parte del Estado, y se hizo el primer acuerdo con el Ejército del Aire para que fueran los pilotos militares los que iban en el avión. Claro, ellos tuvieron que recibir su formación. Bueno, de hecho, esos 2 primeros aviones los trajeron los propios pilotos del Ejército del Aire, desde Terranova. Sí, hay un documental que narra que eso también... Eso tiene su mérito. Además, uno de los pilotos decía algo así como que creo que esta es la dirección, y a morir por Dios. Claro, es que para poder cruzar el Atlántico, dentro del avión les ponen unos depósitos suplementarios de combustible para poder saltar toda esta distancia. Y si se pasan, si se equivocan y se saca el combustible, ya saben dónde van a terminar, en el fondo del océano. Bueno, ese por lo menos ameriza. Las olas del mar se lo cargan, porque precisamente en las primeras... Así en Canarias hubo problemas con llevar los Canadair para allá, porque es que no podían tomar en ningún lado. Claro, ya no sé si será el primer año cuando el primer año no, el segundo, el tercero haciendo prácticas en el Mediterráneo, al lado de Mallorca, pues una ola, pues le pegó un golpazo cuando estaban cogiendo agua, le abolló todo por la parte de abajo, ese abollamiento le sujetaba las ruedas, con lo cual no podían ir al aeropuerto, lo que pasa que es normal que allí en Canarias, en Baleares, en la base de Pollensa, eso es una antigua base de hidroaviones, es decir, de aviones que no tienen ruedas, sino que están en el mar. Entonces hay una rampa por la cual pueden llegar hasta allí, y gracias a eso lo pudieron reparar y el avión pudo salir, porque se pueden haber matado en aquel accidente. Bueno, todo esto, claro, como te digo, pues hace
el asunto pues muy vivo, muy variado, vas aprendiendo cosas y empezamos con los primeros cursos de formación para las cuadrillas y para los agentes forestales, cursos en los que además aprendíamos muchas cosas precisamente del personal que estaba dando ramazos, porque al principio el batefuegos era ha aparecido después. Una buena jara y... Claro, pues una rama esa es la primera solución, probablemente desde la prehistoria. Y así, pues las cosas fueron evolucionando poquito a poco, y ya pues llegó un momento a mediados de los años 70 que, bueno, pues aquí ya teníamos una estructura relativamente aceptable, ya con gente que iba acumulando experiencia por toda España, que podíamos difundir o repartir de unos a otros esa información, y luego pues ocurrió un dato, en 1975. En 1975 nos visitó un norteamericano que era un individuo muy veterano, se llamaba Carl Wilson, que tenía pues un nivel en Estados Unidos, lo llamaban de consultor nacional de incendios forestales, y que estaba en aquel momento contratado por la FAO para establecer un programa de formación y de desarrollo en incendios forestales, pues que pudiera generalizarse al mundo entero. Una de esas visitas pues nos la hizo a nosotros, conoció que nosotros éramos un servicio en desarrollo, en crecimiento, vio lo que sabíamos hacer y las ganas que teníamos de hacer esas cosas, y entonces a mí en particular pues me invitaron, por indicación de él, a una primera reunión que hicieron en Roma, en la FAO, en las oficinas de Roma, que ahí fuimos gente de varios países, precisamente para contrastar ese plan general que querían ellos proponer y para los trabajos propios promovidos por la FAO. En esa reunión, pues a mí concretamente me pidieron que si quería ir para una consultoría de 2 meses a Guatemala. Yo eso no me lo esperaba en absoluto, claro, precisamente. Y bueno, pues evidentemente claro que me apetecía hacerlo. Al final del verano, o sea, después de nuestra época de peligro, porque entonces ya lo que estábamos haciendo era que cuando llegaba el verano, los compañeros que estábamos ahí en el servicio nos repartíamos la estancia en Galicia con los aviones anfibios. O sea que nos pasábamos allí, pues... ¿Estabas de técnico de operaciones? 2 a 3 semanas de técnico de operaciones allí, moviendo los aviones dentro de Galicia. Los que quedaban en Madrid podían porque entonces teníamos muy pocos aviones, claro. Los que estaban en Madrid podían pedir que desde Galicia se fueran a otras zonas de España, cosa que se hacía, pero vamos, en realidad solamente había la central en Madrid, una central muy sencillita, lo único que se tenía era la cartografía de toda España, y los aviones ahí en Galicia. Entonces íbamos allí teníamos que estar de guardia, claro, o en la central de Madrid o en la base de Lavacolla, y para moverse por Galicia. Estamos hablando de los 70. Los 70. Entonces, cuando ese año, el verano del 75, al terminar el verano, pues yo me marché 2 meses a Guatemala. Me encontré, claro, un mundo completamente distinto del nuestro, pero sí, con muchísimos incendios, claro, era un mundo absolutamente distinto, pero eso, igual, la gente allí quemaba, pues para después meter el ganado como una herramienta, utilizando una herramienta. Y si no iba a meter el ganado era para sembrar, porque gente que sin tierras propias quemaba el bosque, unos pinares fantásticos. Allá hay unos pinos, unas especies de pinos, pero vamos, impresionantes, que crecen como velas, que dan una madera de una calidad buenísima. En la parte tropical, pues
ya se estaban acabando las caobas, pero bueno, en la playa tropical era menos problemático el tema del fuego, eran los pinares donde lo había más, y bueno, pues allí nuestra no muy larga experiencia de formación yo la transmití a ellos, establecer un plan de formación, en fin, fue compartir conocimientos y aprender cosas en un sitio todavía con menos recursos que nosotros, ¿no? Es muy importante eso, el de moverte, el de ver cómo lo hacen otras personas, te enriquece mucho como profesional, ¿verdad? Por supuesto que sí, claro. Y además el meterles la fiebre de que pueden hacer algo, porque claro, a veces en los países en desarrollo pues hay ese pesimismo de que no, si es que nosotros como somos pobres, y dice, oye, que en España tampoco somos ricos. Como nunca hemos hecho nada, pues no nos creemos que seamos capaces de hacer nada. Aquí que nos den todo hecho, no, mira, si es que si lo haces tú, vas a sacar mucho más provecho que si viene uno de fuera a resolvértelo. Sí. Bueno, aquello pues digamos que también fue una nueva vía que se me abrió profesionalmente. Es decir, mi trabajo dentro de España y las posibilidades de trabajo ya en el ámbito internacional, porque después vinieron muchas más peticiones por parte de la FAO para otros trabajos en otros países. Bueno, como te digo, yo volví a España. En el año 79 volví a Guatemala con otra continuación de aquella consultoría. Y además ya para el año 80, en el año 80 lo que surgió fue la necesidad de establecer un plan de formación ya general sobre el tema de incendios forestales. Porque lo que nosotros nos encontrábamos es que en las instituciones académicas, pues la Escuela de Montes, las escuelas de capataces, la formación en el tema de incendios forestales era nula o escasísima. Y entonces, bueno, pues se dijo, oye, que necesitamos profesionales para esto. Y me estás hablando de los finales de 70. Ya estamos en los 80. Sí, 79 80. Y entonces el 80, debió ser, yo creo que fue el 80, el 80 se hizo un curso que fue en realidad como una reunión en el que nos reunimos ingenieros de montes, ingenieros técnicos forestales y agentes forestales. Nos reunimos en una casa forestal en Lubia, en Soria, allí en la zona de los pinares aquellos enormes, está en Numancia allí bastante cerca, y se hizo un primer curso general con gente, como digo, gente de distintas profesiones, pero todo para lo mismo, y empezamos a sacarle jugo al asunto, a pensar en ello. De allí mismo también salió otra idea, que fue que podíamos contratar a los ingenieros jóvenes, los que iban a salir de las escuelas o los que estaban en el último año, los podíamos contratar para que nos sirvieran de técnicos en las bases de medios aéreos, que empezamos a tener más bases y hacía falta pues alguien que en cada base controlara los medios que se contrataban a empresas o llevara la cuenta de los medios del Estado, que eran los aviones anfibios. Entonces, sí, yo creo que el año 80 debió ser el primer año, 80-81. Y bueno, aquí puedo contar una anécdota. Esa, de las que más interesan, a ver. Bueno, pues esta anécdota, pues ya verás cómo. Bueno, la tengo además publicada en el libro nuestro de incendios, de Fundamentos y Experiencias, está contada, o sea que no... La Guerra Fría. No, lo de la Guerra Fría fue más tarde. ¿Sabes que a mí ese dato me sirvió de mucho, lo de que durante la Guerra Fría coincidieron... Pero eso fue en el año 92. El año 92 cuando creamos la Albrief. Esto como ves es un poco más antiguo, el año 80. Yo soy 81-82, nunca me acuerdo exactamente, pero fue entonces. Bueno, como he dicho, dimos un primer cursillo de una semana, más unas prácticas que hacíamos llevando a la gente al monte, vamos, me refiero a todos estos ingenieros jóvenes o que iban a ser ingenieros jóvenes inmediatamente, a hacer unas prácticas en el campo para que vieran algo de herramientas y tal. Y entonces
el jefe del servicio me encargó a mí que moviera todo este asunto. Entonces, el jefe que tenía entonces se llamaba Filiberto Rico, también que paz descanse. Bueno, pues entonces yo fui a la Escuela de Montes y con el director de la escuela pues le entregué un anuncio para que lo fijaran allí, para que los chicos que quisieran se apuntaran. Y el anuncio lo escribí yo, o sea, no le puedo echar la culpa a nadie. Y yo anuncié que convocábamos a los alumnos varones de último curso de la Escuela de Ingenieros de Montes para un curso, para luego contratarlos en el verano. Se puso ese anuncio y vinieron unos cuantos, y al año siguiente vinieron más, pero al año siguiente el anuncio seguía diciendo alumnos varones de último curso y tal. Y entonces, ya entonces había alumnas, había chicas que estaban consiguiendo el título de ingeniero de montes. Entonces las chicas nos denunciaron a la presidencia del gobierno por ir contra la Constitución porque las discriminábamos. Y me llegó un broncazo, y claro, al final repercutió en mí por haber puesto aquel anuncio. Pero ¿cómo hacéis esto? Discriminando a las mujeres. La falta de costumbre. La falta de costumbre. La verdad es que nosotros no pensábamos que las chicas podíamos enviarlas a una base con los pilotos y con toda la gente que teníamos por allí. Bueno, pues muchos años después, debe ser el año 2000, o sea, fíjate, ya habían pasado 20 años. Ha llovido, sí. El año 2000 tuvimos por primera vez una directora general. Siempre los directores habían sido ingenieros varones. Bueno, pues en el año 2000 se nombraron una directora general, ingeniero de montes, que se llama Inés González Doncel, y el primer día que llegó allí a nuestras oficinas, pues nos reunió para saludarnos, decir que ella era y es profesora en la Escuela de Ingenieros de Montes, entonces eran ingenieros técnicos, ingenieros de montes, En Madrid. Y nos saludó y cuando salimos de la sala donde nos había reunido, se dirige a mí y me dice: hola Ricardo. Yo, la verdad, ni la había visto nunca ni conocía su nombre, y me quedé así. Y dice: claro, tú no me recuerdas porque tú no me dejaste hacer el curso de incendio. Bueno, lo que me pude reír en aquel momento, porque claro, dices: hombre, pues que ella había sido la delegada o lo que fuera del curso aquel, y entonces claro, ella es la que preparó la denuncia a la presidencia del gobierno. Bueno, pues esta mujer, la verdad, una directora excelente. Pues, recuerdo yo sus 4 años muy bien, y somos amigos ahora, estamos juntos en este momento en la Junta del Colegio de Ingenieros de Montes, porque es una persona estupenda que vale muchísimo, o sea que pido perdón por la discriminación contra las mujeres, que fue fruto de los prejuicios tradicionales, porque el cuerpo de montes siempre había sido muy masculino. La verdad que eso que comentas es que todavía hoy reina la masculinidad en este trabajo. Y nos vendría muy bien, nos viene bien, si nos estás viendo y eres chica y te puede estar pensando a lo mejor entrar aquí, de que por lo general cuando ya entran mujeres en el servicio hay como un poquito menos de ego, creo que se cometen menos errores, porque aportan un punto de vista diferente y que es más que necesario a todas las escalas. Sí, bien, yo ya que estamos hablando de esto, te puedo decir que en la etapa posterior a Inés sí tuvimos un director, pero nosotros teníamos directamente una subdirectora, María Jesús Rodríguez de Sancho, que también fue estupenda subdirectora, buenísima. Yo creo que gracias a ella sobrevivimos, pero María Jesús es muy buena y sigue siendo una persona valiosísima, sumamente eficiente. O sea que, ya que hablamos estamos por este camino, pues podemos pasar que estábamos en los años 80,
Pero bueno, en aquellos años fuimos avanzando, las cosas las fuimos diversificando, fuimos aprendiendo más cosas, todo el tema del equipamiento personal, de los EPIs famosos, ¿sabes? De los EPIs, todo aquello pues fue algo muy importante, porque eso, como he dicho antes, la cultura de la seguridad para la eficiencia, pues a lo mejor no la teníamos antes y la fuimos adquiriendo poquito a poco, y ya nos metimos en los años 90. Años complicados. Complicados. De todas maneras, el año 78, ojo, todavía dentro de los 70, el año 78 es el año que más hectáreas se han quemado en España. Superamos el 500.000 de hectáreas, los medios que se tenían eran mucho más reducidos, había bastante desorden en aquellos primeros años de la democracia. Pues claro, nos fallaban muchas cosas, que no sabíamos llevarlas bien, no solo a nosotros, me refiero a la sociedad española en general, pero ya nos metimos, terminamos los años 80 y nos metimos en los 90. Y el año 91 fue un año muy significativo, porque fue un año muy duro, en particular en Andalucía. Y nos dimos cuenta, recuerdo, estábamos en pleno verano, y nos dimos cuenta, estábamos un día en nuestra central de operaciones, sí, me estaba saltando, el año 86 se jubiló Filiberto Rico, el que era hasta entonces, ¿aquí se ha apagado? Sí, es que está limitada la batería, ya. Por construcción, batería tiene, si le doy otra vez, sigue a grabar. No. Yo qué sé, es por construcción. No, pues si le quieres para ahorrar batería, no. apagar la pantalla. Si a mí la batería es lo de menos, aquí la electricidad es gratis. Es que es por no andar cortando. Vale. Pero vamos, esto no lo corto. No, pero bueno, puedo volver a iniciarlo y luego tú ya. Es que la principal es esa la que está grabando. Empalmas bien, porque todo esto que estamos hablando ahora, claro, lo tenemos que quitar. Bueno, pues. No, queda bien. El año 86 se jubiló Filiberto Rico y me hicieron a mí jefe del servicio. Bueno, pues porque sí, me hicieron, vamos. Estabas ahí, era el sitio, estaba ahí. El momento adecuado. Los que eran más antiguos realmente se habían ido marchando del servicio y yo era el siguiente. No les pico el veneno como a ti. No les llegó el veneno igual. Entonces me nombraba a mi jefe. Por eso, como te digo, año 86, pasamos esos años hasta principios de los 90, y el 91, recuerdo eso, una tarde, en pleno mes, probablemente sería agosto, estábamos, bueno, pues lucubrando sobre cómo iba el verano, y una de las conclusiones que sacábamos, allí un poco en plan informal, descansando casi, tomándonos un café, porque en aquel momento no nos estaba llamando nadie para pedirnos cosas, ¿no? Dije, bueno, es que las cuadrillas que tenemos, ya teníamos los primeros helicópteros, los habíamos tenido desde mediados de los años 80. Para transporte personal principalmente. Sí, y eran unos helicópteros bastante pequeños, que se habían comprado, bueno, pues... ¿Los UH serían? No, eran los BK-117, vale, eran unos helicópteros de fabricación alemana. Sí, que los sigue utilizando la Guardia Civil. Sí, eso es, como la Guardia Civil. Sí, los UH eran casi todos los UH venían de la guerra del Vietnam. Esos se los contratábamos a una empresa que ya no existe, se llamaba Elixa, y otros nos los proporcionaba el Ejército de Tierra, la FAMET, mediante un convenio, que luego ya se acabó ese convenio, no duró mucho, así como el convenio con el Ejército del Aire para los anfibios sigue con variaciones, sigue existiendo, pero el de la FAMET se acabó, y teníamos UHs contratados con esta empresa que he mencionado. Bueno, lo que veíamos era que las cuadrillas, porque seguíamos entonces hablando de cuadrillas, resultaban pequeñas. Es decir, si nosotros estamos ayudando a las comunidades autónomas, porque claro, las comunidades autónomas estaban rodando
desde mediados de los años 80, y aunque ellos al principio no tenían ningún medio aéreo, pero sí tenían el apoyo nuestro. Y entonces nos dábamos cuenta que enviar a una comunidad pues una cuadrilla pequeña, que eran 5 o 6 personas, pues era muy poca cosa, y que hacía falta por parte de la Administración del Estado un apoyo más fuerte. Igual que en el caso de los aviones, además de emplear aviones un poco más pequeños, teníamos aviones grandes, o sea, los Canadair. Entonces nos dimos cuenta que si podíamos buscar una solución para unas cuadrillas más grandes, eso era a donde teníamos que ir. Ese era el modelo para la Administración del Estado. Y entonces fue de donde salió la idea del Albrief. Claro. Ahí vinieron hotshot, vinieron gente, claro, los paracaidistas. Llamamos vamos a ver, planteamos a que entonces era nuestro director, que se llamaba Santiago Marraco, que era de la provincia anterior a la mía, y entonces pues se estudió cómo montar el sistema. Traxa empezaba a dar servicio en actividades forestales, y entonces se pensó que el personal se podía contratar a través de Traxa. Surgió una oportunidad en aquel momento, y es que, bueno, el año 89, estoy hablando del 91 para el 92, el año 89 es cuando cayó la Unión Soviética. ¿Eso qué quiere decir? Que en aquel mundo tan enorme de Rusia y todo lo que tenía a su alrededor, de repente quedaron unos recursos disponibles que ellos, en su caos económico, no podían utilizar, y los podían ofrecer. Claro. Y los ofrecían a unos precios absolutamente competitivos. Vamos, que era súper barato, Y entonces, y además, venían como comercio de Estado. O sea, que era muy fácil poderlos contratar directamente, vamos, que no había que hacer ni concurso ni nada. Como uno de Madrid se iba a acercar a Rusia, ¿no? Claro. Había más conexiones por otro lado. Claro, entonces eso nos lo resolvían otros. Y bueno, pues ahí se pudo contratar esos primeros, que eran los Mi-8, que eran unos helicópteros enormes. Un autobús volante. Cuando entrabas allí, sí, parecía que era un tranvía. Era grandísimo, con unos asientos a lo largo de los dos flancos, unos bancos largos, y por otra parte, pues con las buenas relaciones que teníamos desde hacía mucho tiempo con los norteamericanos, pues se trajo unos instructores norteamericanos de sus hotshots, porque en realidad lo que nosotros queríamos hacer era unas brigadas parecidas a esas brigadas grandes que ellos tenían, ¿no? Lo de los smoke jumpers, los paracas, eso a eso no le vimos nosotros necesidad. Ten en cuenta que, claro, los paracaidistas allí tienen sentido porque son distancias enormes y muchas zonas prácticamente sin comunicación por tierra, sin camino, ni carreteras, ni nada, cosa que aquí no existe, no hace falta aquí lanzarse desde el aire para ninguna cosa, ¿no? Se puede llegar, y sobre todo con los helicópteros, es que puedes llegar a cualquier lado, pero es que por tierra también puedes llegar a casi a todas partes. Entonces lo que sí juntamos fue eso, nuestro personal, los helicópteros rusos pilotados por militares rusos, porque entonces, claro, ese comercio de Estado era con medios del propio Estado ruso. Es que tenían que ser rusos porque es que nadie entendía tampoco esas máquinas, claro, fuera de Rusia. Eran de ellos, ¿no? Y los instructores norteamericanos. Por eso, pues sí, esa frase que yo he puesto en nuestros informes y tal, que era el final de la Guerra Fría. Ahí estábamos españoles, rusos y americanos, todos trabajando juntos y todos muy contentos de poder hacer una buena labor. Se crearon las dos primeras briefs, una se llevó a Huelva, la Pata del Caballo, y otra a Cuenca, al Prado de los Esquiladores. ¿Sabes que este verano, la primera brigada, yo siempre he estado en Extremadura, hasta este verano que he cogido plaza ¿Tú sabes que los compañeros del HE-201, la mitad de los que están ahora, eran los que estaban en la Pata del Caballo? Pues ya ves. Me he pasado todo el verano con ellos. Sí, sí. Pues un saludo a ellos. Muy bien, ¿no? Efectivamente, sí. Casualidades de la vida. Sí, y aquello, pues la verdad es que salió tan bien, que todo el mundo quedó encantado, porque además, claro, la idea era que si había un incendio lejano,
pues pudieran ir. Por ejemplo, colocamos a los de Cuenca en un sitio que dice, ¿y por qué los ponéis en Cuenca? Si allí tienen pocos incendios. Digo, pero al lado tienen Valencia. Porque si los ponemos en el sitio malo, van a estar siempre ahí enganchados. Claro. Vamos a ponerlos en un sitio cómodo para que puedan ir al sitio malo o a todos los sitios malos que estén en su radio de acción. El de Huelva, bueno, ya sabemos que Huelva es un sitio que a veces se pone espantoso, ¿no? Este verano ha sido entretenido. Sí, pero vamos, desde Huelva pues puedes dominar, o sea, puedes ir a 300 kilómetros, es que los puedes mandar a Jaén sin mayor problema. Eso fue un poco la idea al principio, que se ha mantenido así, porque claro, teniendo en cuenta la transferencia de competencias a las comunidades, la labor de los medios de Estado es una labor de apoyo, eso lo hemos entendido siempre así. Y por lo tanto nosotros no podemos poner cuadrillas en toda España, las tenemos que poner en algunos lugares que venga bien para luego su movilización y que lleguen y que puedan apoyar en donde convenga más, ¿no? Y bueno, pues esa es un poco el desarrollo, y luego las BRIF han tenido su vida hacia adelante y ahí están, siguen siendo pues un elemento interesante. Antes comentamos, al hablar de los aviones pequeños al principio. Sí, a principios de los 80, los polacos provocaron que se hiciera una reunión de la FAO en Polonia. Su objetivo era enseñarnos el Dromader, que ellos estaban desarrollando, estaban fabricando allí, que fue una reunión bastante interesante desde el punto de vista técnico, pero no tanto desde el punto de vista humano, porque vimos el año 81, era uno de esos años espantosos que estaba no había nada que comer allí en Polonia. Nosotros sí, claro, como íbamos con el gobierno, estábamos, pero no nos dejaban ni movernos, venir a ver los aviones y poca cosa más, pero bueno, vimos cómo funcionaba el Dromader, lo contamos al volver a España, porque nosotros no lo íbamos a comprar, no era ya la del Estado ya estaba comprando los Canadair, pero hubo empresas que decidieron que podían darle varios usos, también para fumigación y para abonado y tal. Se compraron, nosotros empezamos a alquilarlos en el verano, y los Dromader pues tuvieron su vida. Más adelante pues claro, han aparecido aviones más grandes que han ido sustituyéndolos, pero bueno, pues... sí, el AT, por ejemplo, es una de las máquinas que está funcionando bastante bien, claro, el Fireball, el Zapatone, claro, pues también. Y luego ya, en esta historia de los medios aéreos, pues ya lo que vino, y en realidad es también al final de los años 80, que era precisamente cuando, como te digo, yo pasé a ser jefe de servicio en el año 86. El año 88 fue un año trágico, porque tuvimos 4 accidentes con los aviones anfibios, y me parece que fueron también 4 o 5 muertos de las tripulaciones. Y es porque empezaron a fallar los motores. En aquel momento había... ¿Motores de pistón? De pistón. En aquel momento los canadienses, la fábrica de Canadair, tenía un proyecto inicial, pero todavía sin desarrollar, para cambiar los motores a motores de turbohélice. Y nos lo propuso. Teníamos, como antes, este director que he mencionado, al que le propusimos la idea del Albrief, Santiago Marraco, que era un tío muy bueno como director, y sobre todo para la gente de incendios, era un tío valiente, pues dijo, pues venga, vamos a probar, hay que ver cómo fue ese avión. Y justamente el año 89 los norteamericanos organizaron por primera vez una conferencia mundial sobre incendios forestales, que la hicieron en Boston. Y bueno, pues a mí me invitaron, vinieron más compañeros de distintos servicios, o sea, fuimos un grupo de españoles importante, cada uno con cargo a su
presupuesto, en el caso mío, lo pagaban los americanos, así que nos vino muy bien. Pero aprovechamos que íbamos a Boston para desde allí ir a Montreal, donde está la fábrica de los Canadair. Entonces, en esa... A ver, otra vez tengo aquí... Tú sigue, ya esto lo corto. Sí, luego lo corto, luego lo corto, lo edito, que quede bien bonito. Claro. Bueno, pues estábamos en el año 89, pudimos ir a Montreal, aprovechando esta conferencia mundial que promovían los norteamericanos, a ver el prototipo. O sea, el primer avión al que le habían puesto los motores de turbohélice, pero que lo tenían que probar. 215T. Eso es, aeronáuticamente hay que hacer muchas pruebas antes de tener el avión certificado. Es algo de lo que me ha gustado siempre de la aeronáutica, que por lo general siempre todo se estudia, todo accidente, todo se prueba, todo se certifica, todo te da garantías. No puedes hacerse a la ligera porque, claro, arriba no tienes a nadie. Como no funcione, pues se va a ir abajo. Vamos, recuerdo todavía una de las cosas que veíamos era que voló, o sea, aquel prototipo volaba, que luego, como te digo, cambió sobre todo en la parte de la cola y tal, pero que nos hizo unas pruebas en un lago para que viéramos cómo con esos motores se podía maniobrar, porque con los motores de pistón el avión tenía que ir siempre recto. Con este avión podían mover un motor de una manera y otro de otra, claro, y podía hacer el giro, ya. Y claro, muchas veces en los embalses no tienen una recta donde se pueda cargar, sino que necesitan a lo mejor hacer un movimiento siguiendo el relieve del terreno, ¿no? Y bueno, pues aquello veíamos que funcionaba bien. Entonces, al volver, pues informamos a nuestro director, y simplemente con eso el tío echó la firma al contrato. De momento. Pero te voy a decir la cifra. Es que el contrato eran 21.000 millones de pesetas. Que yo creo que en toda la historia forestal de España nunca ha habido nos ha juntado, en toda ella, sumándolo de todos los años, nunca se ha juntado tanto dinero. Bueno, afortunadamente el gobierno en aquel momento aceptó ese reto, porque claro, era el gobierno el que tenía que pagar. Se pagaba a través de... Bueno, se consiguió un crédito del Banco Europeo de Inversiones, uno de estos bancos de la Unión Europea. Yo tuve que ir la sede del banco está en Luxemburgo, y yo tuve que ir allí pues con todo el proyecto, para explicarlo, para que los banqueros europeos dijeran: bueno, se les puede dejar el dinero, estos saben lo que están haciendo. A convencer al personal. Estos saben lo que están haciendo, no están comprando pipas estropeadas, no, esto funciona. Y bueno, pues efectivamente pues ha sido un éxito. Además, para nosotros, para España, fue un éxito, porque esos aviones que se compraban con ese crédito, algunos de los que teníamos se remotorizaron y otros se compraron nuevos. Esos aviones nos salieron por la mitad de precio de que luego Canadair vendió otros aviones a otros países, como a Francia o Italia. De manera que fue un buen negocio, porque han dado muy buenos resultados. Y además, no se sabe, bueno, yo en Extremadura tuvimos una situación complicada, no ha transferido a nadie más, porque no se ha, bueno, pero de forma interna sí tuvimos una situación complicada, y había alguna grabación, y gracias a que dos Canadair pues pasaron y aseguraron una zona en la que los compañeros pues pudieron salir. Han tenido algunos problemas. Además, yo tengo cierta relación con 43 grupos. Yo me he criado en la base aérea de Talavera, y mis vecinos eran mecánicos de 43, ¿sabes? Entonces, todavía tengo relación con esta gente, y yo sé lo que es perder gente, como en Pollensa fue el año 2003, si no me equivoco, y que dices, gente que te ha ayudado tanto y ves cómo caen, no es nada agradable. No. Y bueno, y más, y todos los años tienen algún tropezón con algún cable, algún tal, siempre están ahí, y son gente que nos ha ayudado un montón, la verdad. No, la verdad es que esta relación con
los pilotos del Ejército del Aire ha sido siempre muy cordial, y ellos siempre han estado dispuestos a hacer el máximo. Ellos son verdaderamente muy profesionales. Se consiguió algo que también era un poco complicado al principio, y es que la gente se quedara en el grupo tiempo suficiente, porque claro, uno de los problemas con los militares es que se ascienden, los mandan a otro destino, y entonces para hacer un piloto completamente necesitas 3 campañas, y claro, si al cabo de las 3 campañas, que has gastado un montón de horas de vuelo, se te va, marcha, estás perdiendo. Pues él también lo está perdiendo, o sea que para ellos también era malo. Bueno, se consiguió, el Ejército del Aire nos ha comprendido siempre muy bien nuestras necesidades, y ha estado siempre dispuesto a... Pero las ha comprendido también porque vosotros, o gente como tú, se ha sabido explicar o se ha sabido comunicar con ellos y... Sí, hombre, ellos... Porque a lo mejor quien está en Madrid no tiene tanta relación como tenéis vosotros, o tienen los pilotos en su día a día. Hombre, ellos son unos profesionales de un tipo de cosa, nosotros somos profesionales de otra cosa, y hemos sabido compenetrarnos para trabajar juntos con una misma finalidad, en este caso, pues proteger los montes contra el fuego. Bueno, pues también ves el personal que se ha ido contratando para las brigadas en los distintos sitios, pues también hemos logrado pues un excelente espíritu para conseguir hacer los trabajos mejor. Se ha mejorado, por ejemplo, todo el tema de los EPIs, es un asunto importantísimo, que como he dicho antes, partíamos pues de un mundo muy simple, y ahora pues ya se ha llegado a un equipamiento que verdaderamente protege, pero por supuesto siempre sabiendo que hasta dónde se puede el riesgo existe, porque ese mismo año 92, cuando se crearon las primeras BRIF, pues el susto más grande que pudimos tener, aquella una semana a mediados del mes de agosto, cuando nos llaman desde la Pata del Caballo que hay un accidente en los alcornocales en la provincia de Cádiz, en Grazalema, y era un incendio en el que estaba la BRIF, pero también estaba una brigada de la Junta, y la brigada de la Junta se quedó atrapada en el incendio, y los de la BRIF tuvieron que sacar a los pobres chicos del fuego, pues achicharrados. Sí, a ver, ¿me estás hablando del 92 o del 99? No, 92, eso fue el 92, el mismo año 92, recién creada la BRIF, el susto que nos pegamos. No, es que, claro, ha habido otros incendios. ¿Fue el incendio de Alaja? No, el de Alajares es otro incendio muy posterior, claro. Ahí, por ejemplo, los que intervinieron, pero después, fueron, entonces no era una, bueno, digamos era una BRIF media que estaban en Málaga. Es que la historia lo he contado y ahora estaba, de hecho los compañeros míos que estuvieron en Pata del Caballo fueron a por el... Ese fue el de Alajas fue distinto. Fue en el 99, quedaron atrapados allí. O sea, ¿fue un caso similar entonces? Sí, bueno, porque desgraciadamente los accidentes pues suelen tener muchas cosas parecidas, y ya se sabe, pues están provocados por errores, que es duro reconocerlo, porque a veces los errores son errores irreparables. Esta es una de las cosas duras de esta actividad. Los de la BRIF solamente han tenido, que yo recuerdo en este momento, y vamos, creo que no fallo, una baja, y fue en el 2005. En el 2005, que fue el incendio de Ribas de Saelices, el de Guadalajara, en el que murieron 11 de la Junta de Castilla-La Mancha. Una semana después, justo una semana después, la BRIF de la Iglesuela, la Iglesuela está en Toledo, pero lindando con Ávila. Lo conozco. Pues hubo un incendio en Casavieja. Sí, Javier Tirado. Eso es, dentro de Ávila. Sí. Y bueno, pues pasaron, estaban inmediatos, pero según se iban hacia el incendio, era una ladera bastante empinada y empezaron a caer piedras,
Sí. Y un peñasco grandísimo le cayó a este chico en el pecho, bueno, en la cabeza, ¿eh? Y luego en el pecho, y claro, allí lo tuvieron que sacar ya, no pudieron, porque le debió de partir la columna. Sí. El casco resistió, pero lo que no resistió fue su cuello, claro, porque aquello fue, y eso la verdad es que cosas para todos. Pues fíjate, bueno, ya que en las anécdotas a veces, Son oscuras. pues ese mismo verano, o sea, poco después de esto, tanto de lo de Rivas como de lo de Casavieja, eso terminó bien, pero terminó bien porque, claro, hubo que meter mano. Yo creo que sería a lo mejor 2 semanas después. Bueno, después de lo de Rivas de Sablices, el gobierno, bueno, pues claro, fue un golpazo, y entonces creó una de esas cosas de inmediato, una junta o una comisión interministerial para ver qué se hacía con lo de los incendios y tal. Y se creó la UME. Y se creó la UME. Bueno, pero de eso no hablemos. Ah, vale, vale. No, te hablo de esto porque esto sí que es interesante desde el punto de vista operativo. Bueno, nosotros ese verano, no, había sido el verano anterior. El verano anterior nosotros teníamos unas normas de funcionamiento de todo el personal y de los medios aéreos, de todo, en que en el caso del personal establecíamos que el turno máximo de trabajo eran 12 horas, incluyendo el desplazamiento, o los desplazamientos, 12 horas. Y me empezaron a dar la vara a los compañeros, que claro, es que son muy cortos, porque cuando están en el incendio no se quieren ir, el personal se quiere quedar más tiempo, hasta el final, no sé cuándo. Yo me resistía, pero finalmente ante las presiones, eso de los compañeros, o sea, no estaba hablando de nadie más, o de la gente que trabajábamos, de los que estaban en el campo directamente. Lo pasamos a 14 horas. Pero ese mismo verano, yo creo que fue el verano anterior, o sea que si estamos hablando del 2005, yo soy del 2004. En pleno verano, no sé por qué, bueno, no sé de qué manera, cayó en mis manos el Estatuto de los Trabajadores. Bueno, pues las cosas esas que no te lees nunca, ¿no? Y me lo leí, pues un librito así pequeño, me lo leí. Y en el Estatuto de los Trabajadores dice clarísimamente que lo de las 12 horas es el límite total. Hay que tener en cuenta que el Estatuto de los Trabajadores es una ley orgánica. Ir contra el Estatuto de los Trabajadores te la juegas, te la juegas. Y dije, pero bueno, que estamos locos, no, ahora mismo, otra vez las 12 horas. Bueno, pues, ¿qué pasó al año siguiente y después de estos 2 accidentes? Pues pasó que una mañana, yo creo que sería a final de aquel mes, o sea, como 2 semanas o 3 semanas después del incendio de Rivas, al entrar a las 8 de la mañana en nuestra central, nos están llamando desde León, que está la Abril de Tabullo, y que lleva 16 horas. ¿Pero cómo que lleva 16 horas? ¿Pero quién me ha mandado eso? Bueno, parece que era alguien por allí que no era más de nuestra guerra realmente, directamente. Yo inmediatamente dije, ahora mismo que vayan los coches de la base a recogerlos, que se vuelvan inmediatamente en este mismo instante, y el turno siguiente del abril, pues que los movilicen, porque normalmente se solapaban, o sea, el turno siguiente empezaba, si es que tenían que moverlo, a las 10 de la mañana, porque normalmente, claro, para trabajar, sobre todo en las horas duras de mediodía. Pero que el relevo, que se presente, que vaya el relevo, pero antes de que llegue el relevo, ellos que los retiren ahora mismo, inmediatamente. Hicimos un informe, también enseguida, se lo dimos a nuestra subdirectora, que tenía que ir esa mañana a una reunión de la Comisión Interministerial, y claro, llevó el informe y dijo, mucho cuidado, porque es que quien había ordenado que aquella gente no saliera del incendio no era
de los nuestros, no era de nuestros servicios, no era de la administración del ministerio, entonces era Ministerio del Medio Ambiente, era de otro ministerio. Dice, no, esto es muy serio, ojo, los incendios eran muy malos, pero lo que no podemos es tener más accidentes. Ya tenemos bastantes accidentes en este verano. O sea que, como ves, pues a veces, claro, tú adquieres una conciencia de los problemas que a lo mejor otros, con buena voluntad, pues están metiendo la pata y aquí, claro, desgraciadamente la experiencia de los accidentes pues es lo peor que hay. Los errores se pagan, claro. Es lo peor que hay. Bueno, hombre, pues como también te quiero decir que una de las cosas que nosotros hemos ido tratando de promover, siempre trabajando con las comunidades autónomas, puesto que esa es la estructura del Estado ya desde mediados de los años 80, ha sido la prevención. ¿De qué manera lo podíamos hacer desde un servicio como el nuestro? Pues esencialmente tratando de conseguir recursos económicos y pasárselos a las comunidades con esa finalidad, claro, un dinero que vaya para eso, para hacer silvicultura preventiva, hacer trabajos en los montes, pistas, cortafuegos, en fin, actividades que tengan que ver con la prevención. Bueno, pues de ahí hemos pasado a promover otra actividad, ya desde hace mucho tiempo, muchos años, desde luego los años 80, inclusive desde los años 70 todavía había algunas, ya empezaron, hemos tenido contacto con los investigadores. O sea, en España tenemos pues unas instituciones de investigación forestal prestigiosas, antiguas, muy poco dotadas económicamente, pero donde encontrábamos gente que nos hacía caso, que estaba dispuesta a estudiar temas que se podían traer ideas y conceptos de Estados Unidos sobre todo, pero luego ver la manera de aplicarlos aquí. Y el uso del fuego, como fuego controlado, pues es algo que desde finales de los 70 y luego todos los años 80 empezamos a promover mediante trabajos en el que utilizábamos o nos trabajaban para nosotros los del centro de Lourizán, en Pontevedra. Allí pues hay, bueno, también se ha jubilado el año pasado un investigador, José Antonio Vega, una persona... Sí, estaba hablando hace un momento. Valiosísimo, un compañero estupendo. Y bueno, pues se empezaron a hacer una serie de pruebas, a ver los efectos en la vegetación, efectos en el suelo, problemas de erosión después de los incendios, en fin, ir adquiriendo una masa de conocimiento sobre algo que no sabíamos. Es decir, que decir simplemente el fuego es muy malo, bueno, depende, el fuego es la manera más simple de desencadenar energía, el caso es poder usar esa energía. Saber manejarla bien. Claro, dentro de un motor, pues ahí ya la tenemos controlada esa energía para poderla aplicar, o dentro de una central térmica. Bueno, en la naturaleza podemos usar ese fuego de alguna manera. Pues bueno, sabemos que la humanidad está usando el fuego para manejar la vegetación desde hace miles de años, para la ganadería y para la agricultura. Luego, son dos cosas esenciales, porque de ahí salen los alimentos que nos permiten vivir. Las materias primas. Bueno, pues entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, pues vamos a estudiarlo bien. Poquito a poco fuimos adquiriendo eso, una masa de conocimientos relativa al fuego y a sus efectos, pero la verdad es que no sabíamos muy bien qué hacer con todo aquello. Y como mencioné antes, pues he tenido pues una serie de oportunidades de aplicar mi experiencia en el mundo fuera de aquí, desde el punto de vista internacional, y en una de esas misiones, que yo estaba en distintos lugares del mundo. ¿Por Sudamérica has estado últimamente? Estuve en Sudamérica varias veces, en África también, y concretamente, y en Asia, pero concretamente en África. Entonces, ¿cómo consigues la energía? No, bueno, eso era... entonces era más joven.
Ah, bueno. Entonces, en África, donde me mandaron los de la FAO, fue a un país que se llama Benín, que está junto a Nigeria. Estos países en el Golfo de Guinea son unos países así muy estrechos, porque esos países en realidad están diseñados por los traficantes de esclavos. Se repartían la costa, pues los portugueses iban a un sitio, los franceses a otro, los ingleses a otro. Entonces, ¿Y se repartían? repartían para luego coger a todos aquellos pobres y mandarlos a América a trabajar en el campo, los que llegaban, claro. Entonces, Benín fue uno de los países creado a partir de una colonia de los franceses, que se llamaba Dahomey. Y entonces, en el norte, estos países, en la parte sur, claro, son tropicales, pero llegan hasta la base del Sahara, hasta la parte baja del Sahara. Y esa parte baja es una sabana de millones de kilómetros cuadrados, que llueve 6 meses y otros 6 meses no llueve. En los 6 meses que llueve una cantidad impresionante. Y están, bueno, pues tienen vegetación leñosa dispersa, algunos árboles, acacias y cosas así dispersos, y todo lo demás es vegetación herbácea, fruto de la quema repetida, a lo mejor desde hace 5.000 años, porque en la época seca toda esa vegetación herbácea se seca del todo, pero además es una vegetación que tiene 3 o 4 metros de alta. Madre mía. Entonces, la única manera de que haya espacio es quitándola, y la manera más simple de quitarla es mediante fuego. Claro. Y bueno, por otra parte, claro, son una vegetación que rebrota. No es, también se reproduce de semilla, pero rebrota, de manera que si queda algo de humedad en el suelo, rebrota enseguida. Y enseguida hay nuevo pasto para el ganado, porque aquí la población de esas zonas son ganaderos, y nómadas, que en realidad van de un país a otro, ¿no? Bueno, el caso es que el proyecto aquel era justamente que diseñáramos la época de peligro, bueno, de menor peligro, para poder hacer las quemas de forma que aprovecháramos el agua que quedaba en el suelo para ese rebrote. Porque ese rebrote no solamente tenía interés desde el punto de vista de la alimentación del ganado, sino también como protección del suelo contra la erosión eólica. Ahí soplan unos vientos del Sahara que levantan el suelo, forman unas nubes de polvo espantosas, y además esas nubes de polvo se van de allí y el suelo queda desnudo y termina. Se llevan al suelo fértil. Llega un momento en que al final aquello ya no rebrota y se convierte en avance del desierto, ¿no? Entonces, bueno, lo que hacíamos allí en ese proyecto era crear unos equipos en los poblados. Al jefe del poblado le ponías de jefe del equipo. Entonces no había EPIs ni historias. Y tampoco había discusiones. No había dinero para nada, ¿no? Pero le ponías a los del equipo un brazalete para que se supiera que esos eran los del equipo. Se compraban unas antorchas de goteo para hacer las quemas. La herramienta que ellos utilizan allí para cortar todo, pues el machete, es como una espada ancha grande, y aquellos equipos pues hacer las quemas en el momento que habíamos fijado, que era inmediatamente después de la época lluviosa. Entonces, cuando volví a España, eso era a finales de los 80, pues yo empecé a pensar despacio, eso lo pensé bastante despacio, desde luego, pero bueno, si claro, hemos creado unos equipos para que hagan la quema en una época adecuada, para evitar daños, pues probablemente esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Si ahora ya sabemos cuándo tenemos que quemar en España para que los daños sean menores o sean los que queremos que sean. Y aquello, lo que pasa es que aquella idea tuvo que cuajar, no fue de golpe, como te he dicho, del Albright, que fue de un año para otro. Aquello tuvo que cuajar y llegó un momento en que yo ya lo propuse. Oye, ¿por qué no creamos unos equipos de quema? Porque en Estados Unidos ya había gente de los servicios ya quemaban y tal, pero aquí todo el mundo tenía mucho miedo al tema. ¿Y por qué no creamos unos equipos de quema? Y a finales de los 90, debió ser el 99 me parece, 98, 99, creamos los dos primeros EPRIF,
Así que, otro compañero se le ocurrió Pero tuvo que ese ser acrónimo. difícil porque los 90 son los años del todos contra el fuego. Sí, claro, pues ya ves. Y pues, todos contra el fuego, pero nosotros queríamos hacer fuego porque decías, vamos a ver, ¿cómo le convenzo yo a los ganaderos de Asturias que no quemen cuando les salga de las narices? Porque van a quemar en el peor día, van a quemar el día de viento sur. Pues la única manera es hacerlo con ellos, pero claro, llevándolos al momento adecuado. Entonces creamos los dos primeros EPRIF, que yo creo que uno se puso en Asturias y otro en Galicia, claro, que creo que a dónde había que llevarlos, para quemas de invierno. Porque claro, los incendios de invierno se te pueden ir, pero de un modo tremendo. Entonces, y con menos medios en todos los sitios. Entonces creamos los dos primeros EPRIF, pero condiciones, quemas de invierno, con autorización del servicio de la comunidad autónoma, con acuerdo con la población local, quemando con ellos, que serían además los que tendrían que tomar las medidas de prevención, por ejemplo, de hacer una franja alrededor de la parcela que se vaya a quemar, en fin, con un plan de quema. Con apoyo meteorológico, si es necesario trasladando hasta allí un camión que pueda apoyar si hay un escape. Bueno, pues aquello se empezó y efectivamente pues vimos que era una manera de ponerse de acuerdo con los que iban a quemar, es decir, porque solo con multas no conseguíamos, estaba clarísimo, no se conseguía toda la gente de allí del norte limitar los fuegos que iban a prender y bueno, pues ahora me parece que son 18 EPRIF los que hay en este momento funcionando. La mayor parte, claro, están en el norte, pues en Galicia, Asturias, Cantabria, León. Hay alguno, me parece que hay uno en Ávila, otro está en Canarias, en fin. En el norte de Burgos también hubo uno, no sé si sigue existiendo. Y esto pues es un modelo que las comunidades pues en algún caso han decidido meter dinero y poner sus propios equipos, pero que terminará por extenderse en las zonas de quemas de invierno. Ya en el verano evidentemente no es posible, o sea que esta gente tiene que trabajar. Aparte, una cosa que vimos también, y es que podíamos aprovechar esta idea para emplear en invierno a personal del verano, porque claro, ese es uno de las grandes dificultades de la profesionalización la del temporalidad. personal de incendio, la temporalidad. Entonces, técnicos... Hemos perdido mucha gente, ¿eh? Claro, es que eso es... Que no han visto un poquito de seguridad, hay gente buena, pero... Claro, yo eso he peleado bastante, no, ahí sí que no logré... Bueno, prácticamente cuando yo me iba a jubilar, yo creo que unos pocos meses antes, hubo un acuerdo del Ministerio con comisiones en el que se buscaba ya establecer por lo menos 11 meses de trabajo. Sí. Y creo que eso muy recientemente, ya como yo al fin y al cabo no estoy ya en todos los detalles, creo que eso se ha consolidado ya definitivamente, porque es que es absolutamente imprescindible. Estamos viendo además, por la situación sobre todo del año 2017, que hay incendios ya va a lo largo de todo el año. No son tan malos como los de pleno verano. Pero fíjate, Valencia hace 2 días. Claro, cada vez es peor. Atrapamiento que ha habido. Cada vez es peor. Es decir, que lo que no se puede es pensar que esto lo resuelves con unas cuadrillas que trabajan 2 meses. Esto es un disparate, porque pierdes personal, pierdes experiencia, pierdes capacidades físicas. Igual que existe un riesgo en las ciudades y por lo tanto hay que tener unos bomberos permanentes, el problema del incendio forestal ya no es un problema estacional así de simple, ya clarísimamente tiene una duración larga y además ese personal en momentos más tranquilos, puede hacer otras labores de tipo preventivo,
porque si no las labores de tipo preventivo no se hacen. Esto nos lleva a la segunda pregunta que te quería hacer. La primera nos está durando y son 5 preguntas. que no tengo ningún problema, que a mí esto me encanta porque, pues, que yo qué sé. Además, yo voy a disfrutar mucho editándolo y viéndolo una y otra vez. ¿Qué perfil crees tú que debe ser el que trabaja en escala básica, en mandos intermedios, en incendios forestales? ¿Qué necesitamos nosotros como organización y qué necesita el monte como administrador? Hombre, para el tema de incendios forestales, pues claro, necesitan personal que esté en buen estado físico, que reciba una formación especializada y que tenga ganas de trabajar en un trabajo duro, un trabajo que digamos que es fructífero y que te da satisfacción, Sí. pero que es duro. Cuando ganas la batalla del fuego, es duro. la guerra, ese fuego, o esa batalla. Entonces, bueno, pues sí, necesitas condiciones físicas, condiciones de formación y ganas de lograr pues un objetivo después de un trabajo duro. Hombre, pues también es interesante que la sociedad se lo reconozca y se den cuenta de lo que se hace, porque si no hubiera todos los servicios que están ahora trabajando por toda España en este tema, pues esto sería un desastre total. A ver, con lo que estábamos hablando de la gente que tiene que trabajar con ganas, tiene que estar fuerte, gente joven de espíritu y joven de cuerpo también, aunque un espíritu joven te lleva a tener un cuerpo joven, suelen ir de la mano. Quisiera preguntarte cómo mantener en tu caso, eres un buen ejemplo de cómo mantener el espíritu joven o mantener las ganas frente a los embates que tiene la vida, el trabajo monótono, cuando ves que a lo mejor no llegas a los objetivos que te habías marcado. Bueno, ¿cómo lo has conseguido tú? No, pues yo me considero una persona privilegiada, sinceramente. No, yo no lo he conseguido, me lo han conseguido el ambiente en el que he vivido. Hombre, sí, quizás mi carácter, que soy bastante tranquilo, y las circunstancias han venido positivas. Es muy difícil. A veces la vida te regala cosas, Dios te está regalando cosas que simplemente tú no te estás mereciendo, sino que te las regala porque sí. Hombre, yo creo que intentar ser consciente de que la vida es para disfrutarla y como una parte muy importante de lo que uno hace es el tiempo de trabajo, pues tratar de que el trabajo te guste. Si no te gusta, busca otro. Cuando tú disfrutas en tu trabajo, desde luego, primero lo harás mejor, lo harás mejor. Y segundo, pues personalmente serás más feliz, evidentemente. Hombre, eso es importante conciliarlo con una vida privada, porque no todo es trabajo en esta vida. Claro, no. Una vida privada también equilibrada, también tranquila. La familia es algo que suele ser decisiva para esa felicidad, inclusive para hacer bien el trabajo. Bueno, intentar hacer las cosas bien en casa y fuera de casa, eso es lo primero. Así de sencillo. Pero tú lo has hecho bastante bien. Bueno. Hasta ayer me lo dijiste, el número de hijos que tenías y tal, y digo, madre mía. Bueno, eso, mi mujer es la número 12 de su familia y ella quería tener muchos niños. Pues bueno, pues lo consiguió. Muchos no, esos son muchos, son 8 hijos lo que tiene. Y bueno, pues ya mi familia era muy corta, porque mi apellido, el apellido Vélez, pues no es un apellido muy frecuente, porque yo no sé por qué, pero las familias Vélez son en general cortas y hay pocos Vélez en España. Donde hay muchos Vélez es en Sudamérica. Se ve que los que emigraron para allá, se fueron para allá y se quedaron allí. Decidieron tener muchos. En cambio, aquí en España somos pocos en general. Bueno, no puede uno hacer milagros, pero quererlos es bueno, querer los milagros. ¿Alguno de tus hijos ha seguido tus pasos? No.
Eh, una de las cosas que nosotros hemos procurado es En casa de herrero, cuchillo de no, palo. hacerlos independientes, que ellos supieran elegir y ser capaces de mantener la elección o de buscar soluciones si esa elección no era adecuada. Y bueno, esa capacidad de defenderse por sí mismos creo que lo hemos conseguido bastante. Todos están casados, hay muchos nietos. ¿Me dijiste 30 y...? 36, sí. Esperando el 37 que nos van a anunciar estas navidades, el más pequeño de los nuestros, y se van defendiendo unos mejor, otros peor, pero vamos, en general todos bien. Oye, ¿qué le puedo decir yo a mi hijo cuando me pregunte, papá, ¿qué hago con mi vida? Uf. Lo has tenido que decir 8 veces. ¿Algo me puedes decir? Hombre, no, yo creo que esa pregunta no me la ha hecho ninguno, la verdad. En Bueno, definitiva, a los niños decirle, se podría decir que lo que más le apasione. claro, eso es fundamental, eso que acabas de decir es fundamental. Si le apasiona, probablemente disfrutará haciéndolo. Es decir, si tú haces un trabajo que lo haces disfrutando de él, lo harás mejor y tú también estarás mejor. Eso es esencial. Claro, no todo el mundo tiene esa posibilidad. A veces, claro, uno elige un camino y se equivoca y no le sale bien, Esa es la vida. pero claro, seguridad 100% de que todo te va a salir bien, pues no la hay. Nunca. Nada más que tenemos dos certezas, que hemos nacido y que te vas a ir. Claro. Lo demás, pues Nada, a ver qué pasa. a ver qué tal. Vamos a por la penúltima pregunta y es el tema de la segunda actividad. Creo que los planes Info tienen una media de edad de 50 para arriba, que en los 80 y 90 la gente era joven, fuerte y a lo mejor con mucha gallardía, pero a día de hoy tenemos problemas diferentes y lo que no sabemos qué hacer es yo no sabría ahora mismo dónde ir si por edad o por cualquier enfermedad o por cualquier discapacidad que no me permita estar en primera línea de llama, ¿qué hago? No se sabe desde las administraciones muy bien No, qué segunda actividad ofrecer. verdaderamente no se ha estudiado ese es un asunto verdaderamente grave porque en nuestra sociedad, tal como se plantean pues eso, la esperanza de vida, resulta que lo más probable es que cuando esas fuerzas que te permitían estar frente al fuego ya no las tienes, que todavía te quedan muchos años. Puede seguir siendo útil. En ese momento tú tienes una experiencia vital importante. ¿Podemos permitirnos prescindir de esa experiencia vital y simplemente darte una pensión mejor o peor? Pues parece que no debe ser, porque sobre todo en nuestra sociedad europea, en que tenemos una natalidad muy baja, es decir, que lo lógico es que las edades de jubilación se alarguen, pero que se busque una fórmula para esa segunda actividad. Si yo supiera ya la solución, pues probablemente estaría ya en la lista de los próximos premios Nobel de Economía. Pero es un tema que requiere que en los niveles políticos, con expertos en economía, expertos en empleo, se estudie, porque nuestra sociedad necesita muchas cosas. Por ejemplo, todo el tema de mantenimiento. La prevención, en buena parte, de prevención de incendios es mantenimiento. Bueno, ahí hay todavía unas fuerzas físicas no tan excesivas como las que necesitas para ir al fuego, pero que se pueden emplear. Está el tema, por ejemplo, de la vigilancia. Vigilantes, uno de los problemas que vemos clarísimamente es que necesitamos controlar mejor los espacios abiertos. Bueno, pues ahí también hay una actividad posible. Seguro que dedicando a esto Tiempo y energía. porque la alternativa no es decir otro pensionista,
Entre otras cosas porque eso también es otro problema. Es insostenible. Eso es otro problema. O sea, que como esa alternativa también es muy mala. Bueno, pues habrá que trabajar sobre ello, evidentemente. Le diré a Francisco Rodríguez y Silva que puede ser una buena temática a desarrollar en futuras lecciones aprendidas. Claro. Porque yo aquí no se está hablando de ello, pero es que es muy importante. Sí. Aquí hay mucha cabeza, mucha idea, mucho cerebro, Sí, sí. pero el resto del cuerpo está fuera de aquí. Claro. Y es ajeno ahora mismo a lo que se está hablando aquí. Claro. Y seguramente tú con tu edad sabes que la cabeza hay que tenerla sana, pero el cuerpo también. Claro, Porque si no, no hacemos nada. Si no, claro. No, y, hombre, tenemos unas capacidades de tipo sanitario estupendas. Es decir, que antes, claro, por eso la esperanza de vida va creciendo, pero además crece en buen estado. Antes, claro, la gente se moría muy joven y si tenía vida un poquito más larga era en muy malas condiciones. Ahora puedes estar bastante tiempo, cantidad de gente que llega a los 80, yo voy a llegar, ya el año que viene, y llegar bien. Bueno, pues y sin hacer grandes cosas excepcionales, porque hay un sistema sanitario que funciona bastante bien. Se conoce muchísimo mejor todo lo que te permite vivir. Entonces, claro, en contrapartida, pues hay que ver cómo se utiliza eso, esa fuerza que existe en la humanidad. ¿Terminamos? Terminamos con... Normalmente a la gente que entrevisto le pregunto, oye, ¿cuál es tu gran reto de futuro? Si quieres me lo puedes decir, pero a lo mejor me gustaría preguntarte cuál ha sido tu mayor acierto en tu trayectoria profesional. Y si tienes alguna idea de futuro, pues también, ¿vale? Pues no sé, claro, es un poco... De lo que te sientas más orgulloso de estos 50 años de... Hombre, pues mira, yo, ya que casi de eso te diría la estabilidad. Es decir, que si han sido 50 años, porque eso, empecé en el 68 y estamos en el 2018, son 50 años, pues el estar aprendiendo y aprovechando eso que estaba aprendiendo para seguir avanzando y realmente pues tener pues una trayectoria vital de casi se puede decir que de avance continuo. De no haberme rendido nunca en que esto de los incendios aquí ya no hay nada que hacer y yo pues nada, que me paguen el sueldo y ya se resolverá de otra manera. No, el seguir viendo que se podían hacer algunas cosas mejor, otras nuevas, buscar aplicar ideas, estar siempre abierto a los demás, a las ideas de los demás. Eso sí que he procurado yo hacerlo siempre. Es decir, yo cuando he sido el jefe, y yo era jefe de un equipo. O sea, yo no era el que mandaba, era de un equipo y en ese equipo trabajábamos todos juntos, ¿no? Eras un líder, no un jefe. Eso ha sido esencial. Y bueno, pues para el futuro, ¿qué proyecto puedo yo tener? Pues mira, bueno, bueno, casi te puedo contestar con algo que te puede parecer una tontería. Jubilarte de verdad. Una tontería. Pues una frustración que yo tengo desde el colegio es no haber aprendido latín. Bueno. Y entonces estudiar latín, por ejemplo, leerme el Quijote otras 2 o 3 veces en mi vida, cosas de ese estilo. Qué grande eres. ¿Qué te voy a decir? Y bueno, pues vivir con mi mujer el mayor número de años que Dios nos quiera dar. Eso es lo que... No son pocas aspiraciones, No, ni no mucho son menos. pocas, no son pocas. son Efectivamente, es pedir bastante. Bueno, te lo mereces. No, mira, Te lo eso, mereces, Ricardo. merecer, la palabra merecer hay que tener cuidado con ella porque uno también ha metido la pata unas cuantas Seguro, veces. todo el mundo. Pero, ¿y la de gente que hemos aprendido de tus libros y de tus manuales? Bueno, ves, pero te voy a decir... ¿Tú sabes a la cantidad de gente que indirectamente has formado? Ese primer director... Yo es que he hecho caso a la gente que yo he admirado a lo largo de mi vida profesional. Y ese primer director que tuve, Paco Ortuño, una de las cosas que me dijo, siendo yo eso, un ingeniero jovencito, allí recién llegado, él decía,
todo lo que hagas procura comunicarlo. Procura comunicarlo porque nuestra labor como profesionales es transmitir los conocimientos, no solo ejecutar tal cosa, sino además que si de ahí has sacado algún conocimiento, que eso se transmita. Y bueno, pues por eso pues yo enseguida empecé a escribir artículos y luego pues eso ha cuajado en otras publicaciones. Bueno, ese libro, por ejemplo, que tú señalas, pues así un libro importante no teníamos cosas más o menos pequeñas y tal, y un buen día, pues de la editorial que lo ha hecho, pues me vinieron a decir que querían publicar un libro de incendios. Y casi el que venía esperaba que yo abriera un cajón y le diera el libro para que lo publicara. Y dije, oiga, no, espere, tenemos que hacerlo. Sí, pero tienes mucho pequeño Tenemos libreta, mucho material, pero tenemos que que... hacerlo. Y entonces, precisamente, en plan de equipo, porque ese libro yo lo he coordinado y he escrito una parte de él, pero como tú sabes, pues hay mucha gente que ha escrito. Lo que hicimos fue diseñar el libro, qué contenido tenía que tener y pensar quién puede escribir cada cosa que sea, pensemos en el mejor dentro de nuestros amigos, porque siempre hay que recurrir a los amigos, para este asunto, para cada asunto. Y bueno, pues así lo hicimos. Y bueno, pues salió pues un libro de referencia y que, aunque como comentábamos antes, pues en estos últimos años se han publicado en España libros que ven aspectos más específicos y que completan pues una bibliografía en español de mucha calidad y que es interesante que se aprovechen. Hay 2 ediciones, ¿habrá una tercera? No creo, porque da mucho trabajo eso. Yo, como te he dicho, estoy en fase ya de la jubilación. Bueno, puedes dejar el relevo, darle el relevo. Bueno, si alguien lo quiere hacer, que lo haga. Pues genial. Yo no me voy a quejar. Pues bueno, Ricardo, con mucha pena mía terminamos porque las cosas tienen principio y tienen fin y si, aunque este es quizás el más largo que yo he hecho, la entrevista más larga, pero creo que Ricardo se lo merece. Muchas gracias, Ricardo. Muy bien. Y decirte que de mayor quiero ser como tú. Hasta luego, chicos. Muy bien.